بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Hoy es la clase número 8 de nuestro curso de formación de maestros. Hablamos hoy acerca del concepto de Dios entre el Corán y la Biblia. Se trata de la última clase del módulo de Aqida, del módulo de la doctrina en el Islam. Una cosa importante es la importancia de este tema y por qué nosotros necesitamos comprender la diferencia entre por qué nosotros necesitamos comprender la diferencia entre el concepto de Dios en el Islam y el concepto de Dios en el cristianismo, o el concepto de Dios entre el Corán y la Biblia. ¿Por qué nosotros necesitamos esto? Necesitamos esto primero para comprender a nuestro Creador, para entender a Allah. Tengamos en cuenta que entender a nuestro Creador, esto es lo más fácil que las personas pueden tener. Entender a nuestro Creador no debe ser algo complicado ni misterioso. No, en absoluto. Al contrario, ya que nuestro Creador debe ser entendible para todos, porque es el Creador de todos, es el Señor de todos, y comprenderlo, entenderlo, conocerlo, debe ser facilitado para todas las personas, sin importar su nivel de conocimiento, su nivel de comprensión, etc. Claro que las personas captan la información, varían las personas en asimilar la información, pero la información en general debe ser fácil de comprender, sencilla, sin misterios. Esto es uno de los aspectos que distingue el Islam del cristianismo. El cristianismo, para comprender a Dios en el cristianismo es muy difícil, es muy complicado. Y por eso todas las teorías acerca de Dios en el cristianismo son teorías extrabíblicas, que no provienen de la Biblia, sino provienen de los concilios que se celebraron para establecer un concepto de Dios extrabíblico. Este concepto de Dios es el concepto de Dios trino, trinitario, Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, etc. Entre otras cosas, la encarnación, la crucificación, lo divino, la parte divina, la parte humana. Ya en otra clase nosotros hemos hablado también de las semejanzas entre la doctrina en el cristianismo y la doctrina en los mitos faraónicos y los mitos romanos. Que la doctrina cristiana tiene antecedentes, digamos así, o tiene precedentes en los mitos faraónicos y los mitos romanos. Y en una clase citamos de algunos libros acerca de eso. Entonces, de ahí viene la importancia de este tema. Nosotros necesitamos comprender a nuestro Creador. Entender a nuestro Creador debe ser lo más fácil posible, y lo es en el Islam. En cambio, no lo es en el cristianismo. Y por eso, seguro que ustedes han hablado con muchos pastores, han hablado con muchos cristianos que siempre le dicen que te dicen a ti, es que tú necesitas el Espíritu Santo para que comprendas esto. Seguro que eso pasó con alguno de ustedes, porque pasó conmigo varias veces. Que tú necesitas el Espíritu Santo, que tú no puedes comprender las cosas de Dios, que las cosas de Dios no se entienden de esta forma o no son fáciles de comprender. O, por ejemplo, la Trinidad es un misterio que solamente se desvelará el día de la resurrección, el día del juicio. Ahí se desvela el misterio de la Trinidad. Todo esto, claro, no tiene lógica, porque si fuese así, entonces, ¿por qué Dios entonces envió los profetas? ¿Por qué envió los mensajeros? ¿Por qué reveló libros? Supuestamente los libros son para explicarnos acerca de Dios. Los profetas fueron enviados para ayudar a la gente a llegar a Dios. Entonces, si es tan complicado comprender a Dios, entonces, ¿para qué sirvió enviar profetas y revelar libros? No tiene ninguna lógica. Y el Islam es diferente. Cualquier persona, sin importar su nivel de comprensión, podrá comprender el concepto de Dios en el Islam. Un concepto muy fácil, muy sencillo, explicado y detallado en el Corán de forma muy sencilla, muy fácil.
ninguna persona encuentra dificultad en comprender el concepto de Dios en el Islam. Esta es una bendición de Allah y una de las características de esta religión. Una de las características. Y por eso yo me acuerdo, siempre decía a los hermanos, cuando algún amigo cristiano venía, por ejemplo, para predicar la palabra, ¿qué dice? ¿Qué le dicen a usted? ¿Qué les dicen a ustedes? Jesús te ama, Dios es amor, Jesús murió por ti. Esto es lo que dicen, ¿no? Porque a mí también me dijeron lo mismo. Pero más vale, ¿y qué? Dios me ama, pero ¿quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cómo lo puedo adorar correctamente? ¿Cómo puedo acercarme a Él? No te explican eso. Y no tienen explicación. Y así siempre, de esta forma Jesús murió por ti, Dios te ama, Jesús te ama. ¿Quién es Dios? Que sácame de esa duda, no lo hacen. En cambio, si tú como musulmán quieres invitar a la gente al Islam, siempre insistes en un punto importantísimo, la unicidad de Dios, la unidad de Dios, el monoteísmo. Dios es uno y único. Esto es lo que enseñaron todos los profetas. Sus cualidades son las más sublimes, las más nobles, está por encima de cualquier tipo de comparación o semejanza. Nadie se le asemeja. No engendró ni fue engendrado, es el absoluto, no necesita de nadie, no necesita de nadie, mientras que todos necesitan de él, etcétera, entre una descripción bellísima de Dios. Es algo muy sencillo que concuerda, que encaja con nuestro sentido común, con la razón sana, con nuestra razón sana. Y de ahí viene, podemos nosotros comprender o podemos nosotros percatarnos de la huella que deja el concepto de Dios en el Islam en nosotros. Y por eso es importante comprender este tema. El Islam crea en ti un amor inmenso hacia tu Creador, pero ojo, es un amor verdadero. Porque si tú vives, por ejemplo, en alguna sociedad latina, o te encuentras siempre con amigos cristianos, siempre te hablan que Dios es amor, que ellos aman a Dios. Pero yo quiero que este amor se demuestre, se refleje. Y este amor no puede ser un amor verdadero si no conoces realmente quién es tu verdadero Creador. Y si no tienes en tu corazón ya una comprensión correcta y consciente de tu Creador. Por eso el Islam crea en ti un amor inmenso hacia tu Creador. Este amor se refleja en tus actos, se refleja en tus acciones, se refleja en tus obras, se refleja en tu actuar, en tu proceder con los demás. Y claro, con los mandatos de tu Creador. El Islam también, a través de estos conceptos, Dios crea en ti conciencia y temor devocional de tu Creador. Y ahora nosotros vamos a ver ejemplos. Y claro, lo compararemos mañana o pasado mañana con la Biblia para darnos cuenta de la gran diferencia que el Islam crea en la persona conciencia, de modo que la persona se revisa, que la persona piensa 1000 veces antes de sobrepasar uno de los límites de su Creador. Siempre tiene presente la observación, la vigilancia de su Creador. Siempre tiene presente que en cierto día tendrá que comparecer ante Allah, rendir cuenta por cuánto dijo y por cuánto hizo. El Islam lo crea en nuestros corazones. Esto el Islam lo siembra en nuestros corazones. Un temor devocional que se refleja y se demuestra en nuestros actos, en nuestras acciones, en nuestras obras. Y el Islam te hace percatar de la magnificencia y grandeza de tu Creador. Fíjate que yo siempre escucho a muchos amigos cristianos al hablar de Dios, siempre dicen Dios, Diosito, que este término, Diosito, un término que no existe en el Islam y nosotros no lo utilizamos, claro. Este término en sí es un diminutivo y realmente no es correcto utilizar un diminutivo al hablar de Dios. No es la forma correcta y no es una forma que muestre respeto y tampoco muestre una comprensión correcta
de la magnificencia y grandeza de nuestro Creador. Y por eso también esta es una de las diferencias entre la palabra Dios y la palabra Allah, o el término Allah. El término Allah o la palabra Allah es un nombre propio específico de Dios, no tiene diminutivo, no tiene plural, no tiene femenino, y tampoco decimos que es masculino, y se utiliza para identificar al Ser Supremo, a la Deidad Suprema, a la Divinidad Suprema, Allah el Altísimo. De ahí viene la importancia de este tema, el concepto de Dios, de comprender las cualidades o los atributos de nuestro Creador. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta, hermanos y hermanas? ¿Hasta este punto tienen alguna pregunta? Bueno, entonces, vamos a ver ejemplos del Corán que nos hablan de ejemplos del Corán, versículos coránicos que hacen una descripción, bueno, no descripción real, no es una descripción real, sino nos hablan de los atributos y las cualidades de Allah subhanahu wa ta'ala. Y realmente estos ejemplos o estos versículos coránicos creen en ti lo que acabamos de mencionar. Un temor devocional, un amor inmenso, una conciencia de tu Creador. Primero, lo que se debe tener en cuenta siempre, y lo que nosotros hemos ido explicando durante las clases anteriores, que las cualidades de Dios, los atributos de Allah, no son compartidos por nadie jamás, por nadie más. No podemos y no debemos otorgar cualidades divinas a nadie, y no debemos humanizar a Dios atribuyéndole alguna cualidad humana, como descansar, como luchar contra un profeta, como menciona la Biblia, como encarnarse en forma humana, como arrepentirse, como equivocarse. Todos estos son características de nuestra naturaleza humana, pero no son parte de la naturaleza del Creador, y no pueden ser jamás cualidades divinas o parte de sus atributos, jamás. Y por eso siempre Allah subhanahu wa ta'ala recalca en el Corán que nada ni nadie se le asemeja, nada y nadie se compara con Dios. Y nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, enseñaba a los musulmanes, a nosotros, todos nosotros, diciendo: no piensen en cómo es Allah, sino en sus signos. Las personas que insistieron en pensar en cómo es Allah, se desviaron atribuyendo a Allah cualidades humanas, atributos humanos. Y por eso nosotros vemos siempre en las imágenes la foto de ese señor anciano, las imágenes en las iglesias, ese señor anciano con barba blanca que está, y a su derecha está Jesús, a su izquierda está una paloma. Todo esto se desviaron en esto porque insistían en pensar cómo es Dios. Y nosotros en el Islam no hacemos esto. No piensen en cómo es Allah, cuál es la realidad de sus atributos. Eso nosotros no lo podemos jamás, no lo podemos abarcar, jamás nosotros lo podemos imaginar. Sino en sus signos, y sus signos están esparcidos por todo el universo y denotan que tenemos un creador, un señor, es el más grande, el más sublime, el más excelso, etc. Entonces, esto es el primer ejemplo, digamos, el primer principio de nuestra religión del Islam, que no pensemos en cómo es Dios,
en la realidad de sus atributos y que nos enfoquemos en sus signos que están esparcidos por todo el universo y existen incluso en nosotros mismos. Y de esta forma uno de nosotros ya no se atreve a comparar a Dios con sus criaturas o otorgar a sus criaturas cualidades divinas o atribuir al Creador, a Allah, cualidades humanas. Ya sabe que Allah está por encima de todo esto. Entonces este es el primer principio. El segundo ejemplo del Corán es un versículo, uno de los versículos realmente más hermosos de nuestro libro, en versículos en los que Allah subhanahu wa ta'ala habla de sí mismo, en los que Allah subhanahu wa ta'ala se elogia a sí mismo, en los que Allah subhanahu wa ta'ala menciona parte de sus atributos divinos, incomparables, inigualables. Aquí en este versículo del capítulo 39, versículo 67, me gustaría que alguien de ustedes lea para animarles, despertarles un poco, inshallah. Aquí este versículo, si alguien tan amable puede, por favor, ofrecerse para leer. Yo puedo leer. Sí, adelante, por supuesto. Ok. Alá dice en el Corán, y no han valorado a Alá en su verdadera magnitud al adorar a otros además de él. Y el día de la resurrección, toda la tierra en su puño, y los cielos estarán plegados en su diestra. Glorificado y enaltecido sea Alá, Él está por encima de lo que le asocian. El Corán 39:67. Imagínese toda la tierra. Solamente la parte del Corán, hermana, que Allah le bendiga. Este versículo que es del capítulo número 39, un versículo magnífico, un versículo maravilloso, en el que Allah subhanahu wa ta'ala habla de sí mismo y nos dice que la gente o las personas que adoraron a otros en lugar de él realmente no apreciaron como merece a Allah subhanahu wa ta'ala, a Allah el Altísimo. No lo apreciaron como lo merece. Y se equivocaron adorando a otros en lugar de Allah e igualando a otros con Allah, como por ejemplo hacen los cristianos, igualando a Jesús con el Creador, con Dios, siendo que siempre Jesús insistía: el Padre es mayor que yo, el Padre es mayor que yo, ningún siervo es mayor que su Señor. Sí, decía Jesús siempre, es lo que enseñaba a sus alumnos. Pero la gente, después de Jesús, crearon una doctrina ajena a la doctrina que enseñó Jesús. Y llegaron a igualar, a poner a Jesús en el mismo estatus que Dios, quien envió a Jesús. Y por eso Allah dice, no apreciaron a Allah en su verdadera magnitud como merece, adorando a otros, además de él, igualando a otros con Allah. Y aquí Allah subhanahu wa ta'ala nos da una pincelada pequeña para que nosotros nos percatemos del tamaño nos percatemos de la magnitud, de la grandeza de nuestro Creador, y claro también de lo equivocados que están esas personas que adoran a otros en lugar de Allah. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, en el día de la resurrección tendrá toda la tierra en su puño. Toda la tierra, Allah la tendrá en su puño, y los cielos estarán plegados en su diestra. Glorificado, enaltecido sea Allah, está por encima de lo que le asocia. Este es un comentario que yo he puesto aquí. Imagínense si toda la tierra será para Allah un mero puño y todos los cielos estarán en su derecha. Ahora uno de nosotros podría imaginarse que el puño de Allah sea igual que con nuestro puño o el puño de alguna criatura, o la derecha de Allah sea igual que la derecha de
de sus criaturas? Por supuestísimo que no. Toda la tierra representa solamente un mero puño para Allah. Entonces, ¿cómo es Allah el Altísimo? Y si todos los cielos estarán así en su derecha, entonces, ¿cómo es nuestro Creador? Entonces son inimaginables, incomparables. Entonces los atributos de Allah, es inimaginable la naturaleza de nuestro Señor. Decían que las oraciones solo llegaban por medio. La hermana comenta aquí. Ahora le respondo, inshallah. Entonces, toda la tierra será para él un mero puño. Entonces, estamos ante un creador, un Señor magnífico, incomparable, inigualable, cuyos atributos son inimaginables, cuyas cualidades divinas son incomparables. Tú cuando te pones a pensar, si toda la tierra para Allah es un mero puño, entonces ¿quién soy yo para desobedecer a Allah? Tú cuando te das cuenta o te pones a pensar, si todos los cielos están plegados en su diestra, entonces ¿quién soy yo en este universo? ¿Acaso yo soy más fuerte, más grande que la tierra? No. ¿Acaso yo soy más grande que las montañas? Claro que no. Entonces, ¿quién soy yo en este universo para desobedecer a aquel que tendrá toda la tierra en su puño, a aquel que tendrá todos los cielos plegados en su diestra? Es un ser magnífico, incomparable, inimaginable. Y por eso se desviaron cuando intentaron imaginar cómo es Dios. Poniendo una imagen de un ser con barba blanca, no sé qué, o poniendo a otros en el mismo estatus con él, se desviaron de eso. Aquí tenemos la hermana, dice la hermana Morián, decían que las oraciones solo llegan por medio de Jesús. Yo tengo un video acerca de este punto, pero dos cosas para responderles a este asunto, en este asunto, dos cosas importantes. Primero, Jesús, cuando los alumnos le pidieron que les enseñara cómo orar a Dios, igual que lo hizo Juan con sus alumnos, ¿qué les enseñó? Les enseñó la oración conocida, Padre Nuestro. No les enseñó que oraran a través de él y no les enseñó que oraran en su nombre. No, jamás lo hizo. Esto primero. Segundo, ¿qué es lo que enseñó Moisés a su pueblo? ¿Acaso Moisés enseñaba a su pueblo que oraran en el nombre de Jesús? ¿Acaso lo hizo Abraham o acaso lo hizo Noé? ¿Cómo entonces la gente oraba y rezaba y suplicaba a Dios antes de la venida de Jesús? Lo hacían simplemente siguiendo las instrucciones de sus profetas directamente, igual que Jesús enseñó a sus alumnos a hacerlo directamente en la oración conocida Padre Nuestro. Esto ya ustedes ya lo saben. Así, de simple, nada más. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta, hermanos, hermanas? ¿Tienen alguna pregunta? Dígame. Sí, dígame. Hermano, eso es una de las equivocaciones de la Biblia, porque los testigos de Jehová, yo estuve como siempre buscando a Dios, porque pues no entendía mucho, y ellos decían que la oración, o sea, decían que Dios era Dios, pero que la oración teníamos que hacerla llegar por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces uno les preguntaba, pero si Dios es todopoderoso, Él tiene todo el poder, Él creó todo lo que existe en los cielos y la tierra, ¿por qué hay que llevarle la oración no directa, sino por medio de su Hijo? Decían así, su Hijo es Jesucristo. Entonces, eso ahí yo ahora aprendiendo del Islam, me doy cuenta. O sea, como decir, como el engaño de lo que uno estaba aprendiendo. Entonces yo ahora yo comparo y el Islam tiene, el Corán tiene una, o sea, ¿cómo le digo?
es algo como que uno se pone y compara y uno se da cuenta que es verdad, porque nada más el hecho que Dios dice que Él creó, que Él fue que Él es como el que cuida el Corán, ¿verdad? Entonces uno dice y se pone a ver que no ha cambiado, que quedó ahí con las revelaciones del profeta Mohammed, que la paz y la bendición esté con él. Y es bueno comparar el Corán con la Biblia, porque ahí es donde uno dice, este es la verdad. Siga, hermana, le Bueno, escucho atentamente, hermana. Usted está diciendo cosas importantes. Siga, le escucho atentamente. sí, voy a dar lo que a mí me está sucediendo. Ya mi familia empezó a atacarme y bueno, entonces, ¿qué hago yo? Con eso, yo leo más, estoy pendiente de tomar apuntes, estoy más constante con oración, porque es como que si eso, tenemos que tener cuidado de que la familia no nos aleje de lo que Dios nos está guiando, porque otra de las cosas que he aprendido y estoy segura es que cuando Dios, de verdad Dios nos ama, Él nos guía, Él nos guía. Y pase lo que pase, vengan los problemas que vengan, tenemos que estar en constante oración, súplica, cumpliendo lo que Él nos dice y siendo muy obedientes, porque eso es lo único que nos va a ayudar a seguir adelante y estar muy pendiente de las clases, alimentándonos cada día más Mi hermana, con ustedes, hermanos, si me con las permiten, enseñanzas. sé que Allah le bendiga. No quería interrumpirle, la verdad. Realmente no quería interrumpirle, al contrario. Sí, Solamente que la reunión se va a cortar y ustedes, por sí, favor, sí, sí. vuelvan a entrar con el mismo enlace, porque esta aplicación solamente da 40 minutos para cada sesión. Esta sesión Bien, se va a cerrar y cuando ya entramos con el mismo enlace, pero para otra sesión, inshallah. No quería interrumpirle, pero cuando regresemos, por favor, usted siga haciendo su comentario. Hay una pregunta también de la hermana